Madrid, 20 de noviembre de 1936. En el patio de una prisión de Alicante, un hombre de 33 años se ajusta la corbata antes de morir. No tiembla. No suplica. Solo pide un cigarrillo y mira al cielo por última vez. Ese hombre fundó un movimiento que cambiaría España para siempre. Su nombre se convertiría en bandera, en mito, en excusa para una dictadura que él nunca llegó a ver. Pero, ¿quién era realmente José Antonio Primo de Rivera antes de convertirse en leyenda? La respuesta es mucho más compleja de lo que cuentan los libros. Porque este hombre no nació para ser fusilado. Nació entre lujos, apellidos ilustres y el peso insoportable de un padre dictador. Su vida fue una contradicción constante. Abogado brillante, poeta sensible, y al mismo tiempo, el creador de una organización que abrazó la violencia como método político. Hoy vamos a desenterrar la historia real detrás del mito. Sin propaganda franquista que lo convirtió en santo, sin la demonización simplista que ignora su complejidad humana. Vamos a conocer al hombre, no al símbolo. Y créanme, lo que descubriremos les sorprenderá. Todo comenzó en Madrid, en 1903, en el seno de una de las familias más poderosas de España. Su padre, Miguel Primo de Rivera, sería años después dictador del país. José Antonio creció rodeado de privilegios, pero también de una sombra que jamás pudo quitarse de encima: ser el hijo de. Desde niño mostró una inteligencia excepcional. Estudió Derecho con notas brillantes, se doctoró joven, y todos auguraban para él una carrera exitosa en los tribunales madrileños. Nadie imaginaba entonces que terminaría fundando un partido político armado con ideología propia. Su padre cayó en desgracia en 1930. La dictadura de Primo de Rivera se derrumbó entre críticas, exilio y humillación pública. José Antonio, entonces joven abogado, presenció cómo el apellido familiar pasaba de ser motivo de orgullo a blanco de burlas y desprecio generalizado. Ese golpe marcó su alma para siempre. Muchos historiadores coinciden, la caída de su padre fue el origen emocional de su radicalización política. José Antonio sintió que debía restaurar el honor familiar, limpiar un nombre manchado por la historia y la opinión pública española. En 1933 fundó Falange Española, un movimiento nacionalista, autoritario, inspirado en el fascismo italiano de Mussolini. Pero José Antonio quiso darle un matiz propio. Hablaba de justicia social, de unidad nacional, de una revolución que rompiera con la izquierda y la derecha tradicionales. Sus discursos eran magnéticos. Tenía el don de la palabra, heredado quizás de su formación jurídica, y sabía llenar teatros y plazas con jóvenes hambrientos de certezas en una España fracturada. Pero detrás de esa elocuencia se escondían ideas que abrazaban abiertamente la violencia política. Porque Falange no era solo un partido. Era una organización paramilitar que se enfrentaba en las calles a socialistas, comunistas y anarquistas. Los enfrentamientos dejaron muertos de ambos bandos. España se precipitaba hacia un abismo, y José Antonio, sin saberlo, ayudaba a acabarlo. En 1936 fue detenido. Las elecciones de febrero dieron la victoria al Frente Popular, y el gobierno republicano decidió encarcelar al líder falangista por su implicación en la violencia callejera. Desde su celda en Alicante, José Antonio no imaginaba que ya no volvería a ser libre. Lo que pasó en esa prisión, las cartas que escribió, las negociaciones secretas para salvar su vida, y el destino final de este hombre convertido en mito por Franco, eso lo descubriremos en la próxima parte. Porque su muerte cambiaría la historia de España más que su vida. Si esta historia te está atrapando, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Y si quieres conocer el desenlace de José Antonio Primo de Rivera, suscríbete para no perderte nada. Una celda pequeña, húmeda, con apenas un catre y una mesa de madera desgastada. Ahí, entre esas paredes grises de la cárcel de Alicante, José Antonio Primo de Rivera pasó sus últimos meses de vida. Y lo que escribió en ese encierro cambiaría para siempre su legado histórico. Porque mientras España ardía en guerra civil, él escribía cartas, poemas y un testamento político que sus seguidores convertirían en escritura sagrada. Cada palabra pesaba como una losa. Sabía que sus días estaban contados, pero eso no lo detuvo. Al contrario, lo empujó a escribir con una intensidad casi febril. Todo comenzó el 14 de marzo de 1936, cuando fue detenido por primera vez ese año. Las autoridades republicanas lo acusaban de tenencia ilícita de armas y de instigar la violencia falangista en las calles. Fue trasladado a la cárcel Modelo de Madrid, donde comenzaría su calvario final. Desde allí, José Antonio siguió dirigiendo Falange como podía.
Enviaba instrucciones a través de cartas cifradas, recibía visitas de camaradas leales, y mantenía viva la llama de un movimiento que crecía peligrosamente fuera de los muros de su celda. La prisión no lo silenció, lo transformó en símbolo viviente. El 18 de julio de 1936 estalló el golpe militar que desataría la guerra civil. José Antonio, encerrado, no pudo participar directamente en la sublevación que él mismo había ayudado a alimentar con su retórica incendiaria. Su ausencia física resultaría, paradójicamente, decisiva para su futuro mito. Fue trasladado entonces a la prisión de Alicante, lejos de Madrid, lejos de sus seguidores más cercanos. Allí, las autoridades republicanas debatían qué hacer con él. Algunos proponían canjearlo por prisioneros republicanos en manos franquistas. Otros exigían juicio inmediato por su responsabilidad en la violencia. Franco, mientras tanto, observaba desde la distancia con cálculo frío. Muchos historiadores aseguran que el general no movió un dedo para salvar a José Antonio. ¿Por qué? Porque un primo de Rivera vivo representaba competencia política. Un primo de Rivera muerto se convertiría en herramienta perfecta de propaganda. Las negociaciones para canjear su vida se sucedieron durante meses. Su madre, su hermana Pilar y varios diplomáticos intentaron desesperadamente evitar lo inevitable. Hubo propuestas de intercambio con prisioneros importantes del bando republicano. Todas fracasaron por burocracia, desconfianza mutua, y el caos absoluto de una España en guerra total. En su celda, José Antonio escribió su testamento el 18 de noviembre de 1936. Un documento cargado de emotividad, perdón hacia sus enemigos y advertencias proféticas sobre el uso que podrían darle a su figura tras la muerte. Pedía expresamente no ser instrumentalizado políticamente. Nadie lo escuchó. El juicio se celebró de forma sumaria y apresurada. Lo acusaban de conspiración y rebelión militar, la misma causa que él había alimentado con años de discursos violentos. La defensa apenas tuvo tiempo de preparar argumentos. La sentencia estaba prácticamente decidida antes de comenzar el proceso judicial. La madrugada del 20 de noviembre, los guardias lo despertaron temprano. José Antonio pidió tiempo para escribir una última carta. Se afeitó cuidadosamente y caminó hacia el patio de fusilamiento con una serenidad que impresionó incluso a sus propios verdugos republicanos. Lo que ocurrió en esos últimos minutos, sus palabras finales, y cómo su cadáver terminaría convertido en objeto de peregrinación nacional durante casi 4 décadas de dictadura franquista, eso lo veremos en la parte 3. Porque su muerte apenas comenzaba a escribir su verdadera historia. Cuéntame en los comentarios, ¿sabías que Franco tardó años en repatriar sus restos? Si quieres descubrir el destino final del cuerpo de José Antonio y cómo se construyó el mito falangista, y suscríbete. Las 6:30 de la mañana. Un patio frío, húmedo, con olor a pólvora vieja y tierra mojada por la lluvia de la noche anterior. José Antonio Primo de Rivera camina hacia el paredón con paso firme, sin vendarle los ojos, mirando de frente a quienes van a matarlo. Lo que dijo en esos últimos segundos se convertiría en leyenda repetida durante 40 años por todo un régimen. Pero, ¿qué pasó realmente esa madrugada? ¿Y por qué su cuerpo tardaría casi 3 años en recibir sepultura digna? La historia que sigue es más oscura de lo que imaginas. El pelotón de fusilamiento estaba formado por milicianos republicanos, muchos de ellos jóvenes, algunos incluso admiradores secretos de su oratoria. La tensión en el ambiente era palpable, casi física. José Antonio, antes de la descarga final, pronunció palabras que sus seguidores memorizarían como si fueran escritura sagrada. Cayó al suelo tras varias descargas. Su cuerpo quedó tendido sobre la tierra alicantina, sin honores, sin ceremonia, como el de cualquier otro condenado durante aquella guerra fratricida. Fue enterrado en una fosa común del cementerio de Alicante, sin lápida, sin nombre visible, casi en el anonimato absoluto. Durante meses, su muerte ni siquiera fue confirmada oficialmente por el bando franquista. Franco, extrañamente, guardó silencio prolongado sobre el destino de su rival político. Algunos historiadores sostienen que el general prefería la ambigüedad. Un José Antonio desaparecido era más manejable que uno mártir confirmado. No fue hasta 1938, en plena guerra, cuando el régimen franquista confirmó oficialmente su fusilamiento. Y entonces comenzó la verdadera transformación, de político fusilado a figura casi religiosa. Franco entendió, tarde pero con astucia, el poder simbólico que podía extraer de aquel cadáver olvidado en una fosa. En noviembre de 1939, sus restos fueron exhumados en una ceremonia multitudinaria y cargados de simbolismo. El féretro viajó desde Alicante hasta El Escorial,
a hombros de falangistas turnándose durante kilómetros y kilómetros, en un recorrido que duró varios días bajo el sol y la emoción popular. Miles de personas se agolpaban en las carreteras para ver pasar el ataúd. Algunos lloraban genuinamente. Otros simplemente obedecían la maquinaria propagandística que el régimen había puesto en marcha. La línea entre duelo auténtico y espectáculo político se volvió, desde entonces, casi imposible de distinguir. Fue enterrado primero en el Escorial, junto a los reyes de España. Un honor reservado históricamente a la realeza, ahora otorgado a un civil fusilado por rebelión. El mensaje político era claro. José Antonio ya no era un hombre, era el fundamento espiritual del nuevo Estado franquista. Pero eso no fue suficiente. Años después, sus restos volverían a moverse, esta vez hacia un monumento colosal excavado en la roca de un valle cercano a Madrid. Un lugar que se convertiría en el símbolo más controvertido de toda la dictadura española durante décadas enteras. Cada año, durante el franquismo, miles de falangistas peregrinaban hasta su tumba el día del aniversario de su muerte. Gritaban presente, al pronunciar su nombre, como si estuviera vivo entre ellos. Convirtieron su ausencia en presencia eterna, su muerte en combustible ideológico permanente para el régimen. Lo que descubriremos en la próxima parte es aún más inquietante. Como su hermana Pilar construyó la sección femenina usando su memoria, las contradicciones que el propio José Antonio dejó escritas sobre el fascismo, y el destino final de sus restos décadas después, en pleno siglo XXI. La historia no había terminado. Escríbeme en los comentarios, ¿conocías el traslado de sus restos hasta el Escorial? Una mujer joven, vestida de negro riguroso, se para frente a miles de mujeres uniformadas, que gritan consignas al unísono. Es Pilar Primo de Rivera, hermana menor de José Antonio, y acaba de fundar una organización que moldearía la vida de millones de españolas durante casi 40 años. Porque la muerte de José Antonio no terminó con los Primo de Rivera. Al contrario, la convirtió en la familia más poderosa ideológicamente de la España franquista. Pilar tomó su legado, lo reinterpretó a su manera, y construyó un imperio femenino que pocos recuerdan hoy con la crudeza que merece. Pilar tenía apenas 28 años cuando su hermano fue fusilado. Habían estado extremadamente unidos desde la infancia, compartiendo la sombra del padre dictador y el peso de un apellido que la historia trataba con desprecio creciente. Su dolor se transformó rápidamente en misión política obsesiva. Fundó la sección femenina de Falange en 1934, mientras José Antonio aún vivía. Pero fue después de su muerte cuando la organización explotó en poder e influencia. Millones de mujeres españolas pasaron por sus programas obligatorios, aprendiendo un modelo de feminidad sumisa, católica y absolutamente subordinada al régimen. Pilar nunca se casó. Dedicó su vida entera a mantener viva la memoria de su hermano, convirtiéndose en guardiana oficial del mito falangista. Cada discurso suyo mencionaba a José Antonio como profeta caído, como mártir cuya visión debía guiar a España durante generaciones enteras de españolas obedientes. Mientras tanto, otro hermano, Fernando Primo de Rivera, también fue fusilado durante la guerra, aunque con mucha menos fama histórica. La familia entera pagó un precio devastador en aquella contienda fratricida. 3 hermanos muertos, un padre deshonrado, y una madre que falleció de tristeza acumulada. José Antonio, en vida, había dejado escritos ambiguos sobre el fascismo europeo. Admiraba a Mussolini en algunos aspectos, pero rechazaba abiertamente el racismo nazi y ciertos excesos totalitarios. Esta complejidad ideológica generaría décadas de debates entre historiadores sobre qué tipo de régimen realmente imaginaba para España. Franco supo aprovechar esa ambigüedad a su favor. Tomó el nombre de Falange, fusionó el partido con otros grupos monárquicos y católicos, y creó el Movimiento Nacional. José Antonio, muerto, no podía oponerse a esta manipulación de su ideario original. Su silencio eterno se volvió conveniencia política perfecta. Muchos falangistas auténticos, los llamados camisas viejas, sintieron traicionado el espíritu original del fundador. Consideraban que Franco había vaciado de contenido revolucionario el proyecto de José Antonio, convirtiéndolo en mera fachada decorativa de una dictadura militar tradicional y conservadora, alejada del ideario social que él predicaba. Algunos de estos falangistas críticos terminaron perseguidos, marginados o incluso encarcelados por el propio régimen que decía honrar la memoria de su fundador. La ironía histórica resulta brutal. Morir defendiendo a José Antonio, mientras Franco usaba su nombre para consolidar exactamente el poder personal que él criticaba. Pilar Primo de Rivera vivió hasta 1991, viendo caer la dictadura y llegar la democracia española.
En sus últimos años, mantuvo intacta su devoción hacia el hermano fusilado, sin jamás cuestionar públicamente el uso que Franco había hecho de su legado durante casi 4 décadas completas. En la próxima parte descubriremos algo que sorprende a muchos espectadores: la exhumación de los restos de José Antonio del Valle de los Caídos en pleno siglo XXI, la polémica política que desató, y qué pensarían realmente los historiadores actuales sobre este personaje tan complejo y contradictorio. Cuéntame en comentarios, ¿conocías el papel de Pilar Primo de Rivera en la sección femenina? Octubre de 2023. Un grupo de trabajadores con guantes y mascarillas desciende hacia una cripta bajo la enorme cruz de piedra del Valle de los Caídos. Van a sacar de allí los restos que llevan más de 60 años provocando controversia, homenajes y protestas en la España democrática. Porque José Antonio Primo de Rivera, aunque fusilado en 1936, seguía generando titulares casi 90 años después de su muerte. Su cuerpo se había convertido en campo de batalla política entre memoria histórica, reconciliación nacional y las heridas jamás cerradas de la Guerra Civil Española. El Valle de los Caídos fue construido por presos republicanos entre 1940 y 1959, bajo condiciones durísimas de trabajo forzado. Franco quiso convertirlo en monumento a todos los caídos de la guerra, aunque en realidad glorificaba únicamente a los vencedores del conflicto fratricida. Cuando Franco murió en 1975, también fue enterrado allí, junto a José Antonio. Durante décadas, ambas tumbas convivieron en el mismo recinto sagrado del franquismo, recibiendo homenajes anuales de nostálgicos del régimen que acudían cada noviembre a rendir tributo a sus líderes caídos. La exhumación de Franco en 2019 abrió la puerta a preguntas incómodas sobre José Antonio. ¿Debía permanecer allí, en un lugar construido con trabajo esclavo, honrado como mártir nacional? La Ley de Memoria Democrática Española terminó respondiendo esa pregunta de forma contundente y definitiva. En 2023, sus restos fueron finalmente trasladados al cementerio del Pardo, junto a su familia. Sin honores oficiales, sin ceremonia multitudinaria, sin el boato que había acompañado su llegada al valle décadas atrás. La historia, esta vez, cerraba el círculo con discreción absoluta. La decisión generó reacciones divididas en toda España. Para unos, era justicia histórica largamente esperada, un paso necesario hacia la reconciliación democrática. Para otros, representaba un intento de borrar memoria y reescribir el pasado según intereses políticos del presente, reabriendo heridas que creían cicatrizadas. Los historiadores actuales, alejados de la propaganda franquista y también de la demonización simplista, ofrecen una imagen mucho más matizada de José Antonio. Ni el santo que pintó el régimen, ni el monstruo absoluto que algunos quisieran. Un hombre complejo, contradictorio, atrapado en su tiempo histórico. Fue, sin duda, responsable ideológico de violencia política real. Sus discursos incendiaron las calles españolas y sus organizaciones paramilitares dejaron muertos de ambos bandos. Esto es innegable, está documentado, y ningún análisis serio puede ignorarlo al hablar de su legado histórico definitivo. Pero también escribió sobre justicia social con sinceridad aparente, rechazó ciertos excesos del fascismo europeo, y murió sin ver jamás la dictadura brutal que se construiría oficialmente en su nombre durante casi 4 décadas. Su figura sigue siendo terreno fértil para el debate. Hoy, casi 90 años después de su fusilamiento, España sigue discutiendo qué hacer con su memoria. Calles que llevaban su nombre han sido renombradas, estatuas retiradas, símbolos falangistas prohibidos legalmente. El proceso de desmontar su mito continúa avanzando, lento pero constante, en la sociedad española actual. En la parte final de esta historia, analizaremos las reflexiones más profundas sobre su legado, las voces de historiadores que lo estudiaron de cerca, y la pregunta definitiva que sigue dividiendo a España: ¿fue José Antonio un idealista atrapado en la violencia de su época, o el arquitecto consciente de una ideología que costó miles de vidas? Cuéntame en comentarios. ¿Crees que fue correcto exhumar sus restos del Valle de los Caídos? Un archivo histórico en Madrid guarda cartas manuscritas de José Antonio, algunas dirigidas a enemigos políticos, otras a su familia, otras a sí mismo en forma de reflexión íntima. En ellas aparece un hombre atormentado, consciente quizás de que su proyecto político terminaría desbordándolo por completo. Hemos recorrido su vida entera: la infancia privilegiada, la caída del padre, la fundación de Falange, la prisión, el fusilamiento y el mito construido durante décadas de dictadura. Ahora, en esta última parte, toca hacer la pregunta más difícil de todas: ¿quién fue realmente este hombre?
Los defensores tradicionales del franquismo lo pintaron como profeta caído, mártir de una España eterna traicionada por la modernidad y el comunismo internacional. Esa versión, repetida durante casi 40 años en escuelas y medios controlados, moldeó la memoria de generaciones enteras de españoles obedientes. Los críticos más duros, en cambio, lo consideran responsable intelectual de una ideología que desembocó en represión, censura y muerte durante décadas. Para ellos, ninguna complejidad personal justifica haber sembrado las semillas retóricas de la violencia que después floreció en toda España durante la Guerra Civil. La verdad histórica, como casi siempre, habita en un territorio incómodo entre ambos extremos. José Antonio fue brillante, por cierto, seductor con las palabras, capaz de inspirar lealtad absoluta en sus seguidores. Pero también fue ingenuo políticamente, incapaz de controlar las fuerzas oscuras que él mismo ayudó a desatar. Murió joven, a los 33 años, sin ver jamás en qué se convertiría su movimiento bajo el mando de Franco. Quizás hubiera rechazado el rumbo autoritario y personalista que tomó la dictadura. Quizás, por el contrario, se habría acomodado perfectamente al poder como tantos otros ideólogos. Nunca lo sabremos con certeza. Y esa incertidumbre es, paradójicamente, lo que convirtió su figura en lienzo perfecto para que otros proyectaran sobre él sus propias ambiciones políticas. Un hombre muerto no puede desmentir, corregir ni matizar cómo utilizan su nombre después de fusilado. Su familia pagó un precio devastador: 3 hermanos muertos en la guerra, un padre deshonrado, una madre consumida por el dolor. Pilar dedicó toda su existencia a custodiar una memoria que quizás ni siquiera representaba fielmente lo que su hermano realmente pensaba en sus últimos días. España, casi 90 años después, sigue procesando estas heridas abiertas. La exhumación reciente de sus restos demuestra que la guerra civil, aunque terminada militarmente en 1939, continúa viva en la memoria colectiva, en los debates políticos y en la identidad misma del país actual. Quizás la lección más importante de esta historia no sea sobre José Antonio específicamente, sino sobre cómo las sociedades construyen mitos, los utilizan para justificar el poder y después tardan generaciones enteras en desmontarlos con honestidad. Su vida es advertencia sobre los peligros del fanatismo idealista. Un joven brillante, hijo de un dictador caído, que soñó con salvar España mediante la unidad nacional y terminó alimentando la violencia que desgarraría el país durante décadas. Ni héroe perfecto, ni villano absoluto. Simplemente un hombre atrapado en la complejidad trágica de su época histórica. Esta ha sido la historia completa de José Antonio Primo de Rivera, contada sin propaganda ni demonización, solo con los hechos que la historia nos dejó. Si esta serie te ha gustado, cuéntame en comentarios qué otro personaje de la guerra civil o el franquismo quieres que analicemos a continuación. Y no olvides suscribirte, porque en este canal seguimos desenterrando las historias que España aún necesita entender.